Hay dos libros de un mismo autor que a mí me parece que son imprescindibles para los tiempos que corren. El autor es Drop Dreher. Los libros, La opción benedictina y Vivir sin mentiras. Creo sinceramente que en general la opción benedictina ha sido mal interpretada. Y lo digo desde la humildad de saber que hay gente que ha criticado ese libro y le ha dado una interpretación que desde mi punto de vista es errónea, pero reconozco que a esas personas en muchos casos les admiro y les considero mucho mejor preparados que yo. Pero creo que se equivocan cuando hablan de ese libro. En ese libro Rob Dreher lo que nos dice es que hoy la vida de fe no se puede vivir solo. Que la fuerza de la marea es tan impresionante que si no tomamos medidas nos acaba llevando. Y que por eso es importante estar insertado en una comunidad. En una comunidad en la que los jóvenes y no tan jóvenes puedan comprender, experimentar y conocer la virtud. Vivir en la virtud. Porque eso hoy el mundo no lo enseña. Y si uno vive en el mundo sin más, dentro de él será llevado por la corriente. Desde mi punto de vista, esa es la tesis de la opción benedictina. Algunos la han interpretado como es vayámonos a un pueblo y aislémonos del mundo. Podría ser una opción. Y desde luego cuando uno ve o lee el libro de la señorita Prim, El despertar de la señorita Prim, de Natalia San Martín, no cabe duda de que le gustaría irse a San Irineo. Pero no es eso lo que propone Rob Dreher. Porque todos los ejemplos que va poniendo a lo largo del libro, lo que ilustra es de comunidades que viven la fe dentro del mundo, sin aislarse. Y además, a lo largo del libro, lo que va es mostrando diferentes tipos de comunidades que se han unido para de alguna manera resolver problemas concretos que les plantea el mundo secularizado de hoy. Y de ahí es un libro que leí hace tiempo, pero el capítulo sobre la educación, el capítulo sobre la política, el capítulo sobre la economía, el capítulo sobre los medios de comunicación, el capítulo sobre las nuevas tecnologías. Por tanto, lo que nos dice Rob Dreher, en un mundo secularizado como hoy, usted no puede vivir solo. Busque una comunidad donde naturalmente puedan vivir la fe. Sus hijos y usted. Pero no niega que haya un intercambio con el mundo, ni que necesariamente haya que vivir aislado o al margen del mundo. En el segundo libro, Vivir sin mentiras, lo que Rob Dreher nos plantea es cómo se puede luchar contra el totalitarismo. Rob Dreher ha identificado en Estados Unidos la aparición de lo que ya conocemos y es patente en Europa y en España, el totalitarismo suave. Ese control de la sociedad total por parte de los poderes públicos o de las grandes instituciones globales o de las grandes corporaciones, pero que ya no se impone por la violencia o por la fuerza como era en el caso de los regímenes comunistas. No, ahora se impone de una manera suave, mediante la exclusión social, mediante la imposición de la autocensura, mediante la imposición del miedo, que lleva a que la gente, por miedo a, no hable de tal tema, no exprese tal opinión, se autocensure, porque sabe que corre el riesgo de quedar excluida.
Y Rob Dreher nos dice claramente, si nosotros acudimos a aquellos que fueron capaces de perseverar y de sobrevivir al totalitarismo soviético y comunista, el esquema era el mismo. Era formación y era comunidad. Y esos elementos eran fundamentales. Y el tercer elemento era vivir sin mentira. No comprar nunca la mentira, no defender nunca la mentira, no vivir nunca como nos impone la mentira. Ese era el límite. Y esos son los 3 consejos que nos da Rob Dreher para enfrentar a este nuevo totalitarismo. ¿Por qué les traigo a colación estos libros? Porque me ha sorprendido una noticia que me encontraba el otro día en The Objective. Me ha sorprendido, pero no me ha extrañado. The Objective dice que, de acuerdo con un estudio del Instituto Pew Research Center, España es el país de la Unión Europea con mayor pérdida neta de cristianos respecto de su población. Y nos dice que del 87% de españoles adultos que fueron educados en el cristianismo, el 54% sigue siendo cristiano, pero el 33% no. Un 87% es cerca de un 40% de aquellos que se educaron como cristianos han dejado de ser cristianos. Y en el fondo, detrás de este dato, pienso yo que lo que está es el proceso de secularización. Proceso de secularización que también afecta a la Iglesia, porque muchas de estas personas se han educado en instituciones católicas. Y como nos recuerda muchas veces Monseñor Munilla, la secularización no está solo fuera, también está dentro de los católicos. Pero también este dato refleja que la marea es muy fuerte y que por tanto hay que tomar medidas. Y si queremos que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos no se vean arrastrados por esa marea, como nos muestra estos datos de Pew Research, es necesario tomar medidas. No podemos vivir ingenuamente. Hoy, más que nunca, mantenerse en la fidelidad a la fe exige un trabajo, exige un esfuerzo, exige una planificación, porque vivimos en un mundo hostil. Y ahí es donde creo que los consejos de Rob Dreher nos ayudan. Nos ayudan a saber cómo enfrentar esta marea secularizadora en la que está insertada España. Nos ayudan a saber cómo proteger la fe y la virtud para nuestros hijos y para nuestros nietos, y también para nosotros mismos. Nos ayudan a entender que si la fe nunca se ha podido vivir sola o aisladamente, menos ahora. Y nos ayudan a entender cuáles son los compromisos que debemos tener con nuestra fe. El dato que a mí me parece fuerte, de que cerca de un 40% de las personas que se educaron en la fe católica abandonan la fe católica en España, tiene un contrapunto que creo que también es interesante. Y es que en España hay un 16% de adultos que se educaron sin religión y ahora se identifican como cristianos. Y ahí también España está a la cabeza de Europa, porque en los Países Bajos es un 9%, en Suecia es un 9%, en Alemania es Reino Unido y Francia se mueve entre el 11 y el 14%. Por tanto, eso también nos demuestra que en España sigue habiendo comunidades, sigue habiendo parroquias, sigue habiendo movimientos donde efectivamente los hombres encuentran un lugar atractivo para vivir la fe, donde son capaces de encontrarse con Cristo. Y no me puedo olvidar de algo. Ahora que estamos
o acabamos de celebrar la muerte de San Juan Pablo II. En su Polonia natal, el 99% de los adultos criados en la religión católica, el 95% sigue identificándose como cristiano. En Grecia, el 95% de los que se educaron como cristianos se mantienen en el 84% de adultos. En Italia desciende del 94 al 73. Bueno, pues otros países del ámbito latino, como se suele decir, del ámbito mediterráneo, que han compartido con España una fuerte presencia de la religión católica o de la religión cristiana, en el caso de Grecia, la ortodoxa, bueno, mantienen todavía altos niveles de personas que se han educado en la religión cristiana y mantienen su fe. Es necesario transformar esto en España. Es necesario que podamos educar de manera sólida a nuestros hijos y a nuestros nietos para que tengan capacidad de perseverar en la fe en un ambiente secularizado y hostil. Lean los libros de Rob Dreher. Busquen sus enseñanzas y pónganlas en práctica. Seguro que serán de utilidad. Comenzamos. Buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Un lunes más volvemos fieles a la cita con todos ustedes en los estudios de Radio María. Un lunes más para hacer este programa, Católicos en la Vida Pública. Programa que, como todos ustedes saben, quiere ser una reflexión pausada sobre la actualidad nacional e internacional. Una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la Iglesia y su doctrina social. Una Iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Yo un lunes más tengo la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Zayas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este programa. Un lunes que, por empezar ordenados, les recordamos que si quieren contactar con nosotros, lo pueden hacer en el mail católicosenlavidapublica@radiomaria.es, católicosenlavidapublica@radiomaria.es, un mail al que siempre contestamos, lo cual no quita que pueda haber alguna época que lo tengamos un poco más despistado en función de los quehaceres personales y profesionales, pero que nos gusta contestar a todo el mundo. También pueden participar durante el directo del programa a través del WhatsApp 668-594383, 668-594383, y luego, pues Dios mediante el teléfono del directo. Como siempre decimos, pues les animemos a que participen de cualquiera de las tres maneras, pero creemos que una de las virtualidades
y de los aspectos bonitos de Radio María es que es una radio muy participativa y por tanto, pues eso quiere decir que nos gusta que los oyentes participen en ello. Empezaba el programa en el editorial hablando de 2 libros de Rob Dreher, La opción benedictina y Vivir sin mentiras, pues que yo a todos ustedes les recomiendo que lo lean, porque me parece que son, ahora que se ha puesto tan de moda esta cuestión de los manuales de supervivencia, pues son un buen manual de supervivencia para este mundo secularizado en el que vivimos. Y hablábamos de este mundo secularizado porque nos sorprendía encontrar en el periódico The Objective esta noticia sobre el hecho de que España liderara el porcentaje de personas que abandonaban la fe cristiana en la que habían sido educadas en su infancia. Y por tanto, pues de ese 87% de personas que se habían educado en la fe cristiana, un 54% seguía siendo cristiano y un 33% lo dejaba. Con lo cual, un 33% del 87%, pues estamos en el entorno del 40%, un poco por debajo. También, hablando un poco, decía, repito, este dato positivo, ¿no?, de que hay un 16% de adultos que, no habiendo sido educados en el cristianismo, se han hecho cristianos. Y me parecía un punto también importante es que, de acuerdo con esta encuesta de Pew Research, un 44% de españoles no profesa ninguna religión. No cabe duda que cuando uno ve ese dato, un 45% de los españoles, 44% de los españoles no profesa religión, bueno, pues indica que la secularización ha avanzado de manera importante en España. Y creo, ¿no?, que para entender ese proceso y sobre todo para entender cómo poder enfrentarse a él con éxito, pues los 2 libros que les he citado de Rob Dreher me parecen que son una muy buena ayuda. Repito una cuestión, y es que en muchos ámbitos, cuando se ha leído la opción benedictina, pues se le ha achacado que era un llamamiento a vivir al margen del mundo en un pueblo perdido en la montaña. Creo que cualquier persona que lea el libro se puede dar cuenta que ese no es el mensaje de Rob Dreher. La idea de Rob Dreher es que uno tiene que estar inserto en una comunidad, que es cuestión distinta. Y luego es verdad que ha habido personas que desde un ámbito más filosófico, podríamos decir, le han acusado de despreciar el ámbito de lo público, ¿no? Porque es verdad que en el capítulo dedicado a la política, y él está hablando sobre todo de lo que es la experiencia estadounidense, pero que creo que es muy similar en ese punto a la española, él de alguna manera alerta a los cristianos que han puesto sus esperanzas en que el Partido Republicano, estamos hablando años 2011-2012, fuera el reactivador y defensor de los principios cristianos en el ámbito público, pues que eso no ha sido así. Y que en muchas ocasiones eso ha llevado a que los cristianos pongan sus esperanzas en la acción política, abandonando sus deberes en lo que corresponde a la protección, ¿no?, y reforzamiento de la fe de su familia. Como diciendo, el trabajo va a venir a través de los partidos políticos. Y decía, no pongan su esperanza ahí porque eso ha fracasado. Y por tanto cumplan con sus deberes de cuidar la fe de sus hijos. Eso algunos lo han interpretado como una llamada a abandonar la política. Bueno, yo no creo que es tal, sino que es tanto como decir, ojo, no te despistes en ir a la vanguardia de la política teniendo descubierta tu retaguardia familiar. Ordena y protege tu retaguardia, tu familia, que puedan vivir en un entorno donde puedan conocer, practicar y vivir la fe y la virtud, y entonces luego lánzate a la arena política para que cambien las cosas desde lo político. Pero no hagas a la inversa, porque eso al final, pues lo que se está demostrando es que es una estrategia equivocada. Así que yo les animo
a la lectura de esos dos libros. Y me surgía como un contraste, porque por un lado recibíamos esta noticia de, bueno, pues un avance o una constatación del avance de la secularización en la sociedad europea, y el pasado 29 de marzo pues me encontraba en Infocatólica una noticia pues que realmente por un lado me alegró, pero por otro lado me parecía casi, imposible. Y es que hay un estado de Oceanía, Papúa Nueva Guinea, que ha modificado su constitución. Y ha modificado su constitución para declararse oficialmente cristiana. De tal manera que en la modificación de la constitución, en el preámbulo, han incorporado a Dios Padre, a Jesucristo y al Espíritu Santo como fuente de toda autoridad. De acuerdo con el texto que leo en Info Vaticana, reconocemos y declaramos a Dios, el Padre, a Jesucristo, el Hijo y al Espíritu Santo como nuestro creador y el sustentador de todo el universo y la fuente de nuestros poderes y autoridades delegados al pueblo y a todas las personas bajo la jurisdicción geográfica de Papúa Nueva Guinea. Bueno, digamos que esto es un reconocimiento, ¿no?, del deber que tienen todos los poderes públicos, políticos de Papúa Nueva Guinea frente a Dios. Y creo que es un aspecto muy positivo. Y que haya un país, es verdad que dentro de la esfera internacional, pues Papúa Nueva Guinea no pinta nada, pero realmente sorprende que se haya podido dar este paso tan contrario, ¿no?, a la línea impuesta, podríamos decir, desde la Revolución Francesa y desde luego después de la Segunda Guerra Mundial, y aumentando más con todo el reforzamiento del globalismo, que lo que buscan es estados secularizados, ¿no?, laicos. Creo que también es importante, porque a veces esto genera una cierta confusión, como explica la noticia, que en Papúa Nueva Guinea sigue vigente el precepto de la Constitución que establece la libertad religiosa y de opinión. Por tanto, las personas que tienen otras creencias no cristianas no tienen problema para poder ejercer y practicar su religión en Papúa Nueva Guinea. Porque el hecho de que el Estado reconozca a Dios como autoridad suprema no implica la imposición de la exclusión de las otras religiones. Y luego un tema que también me parece muy importante y que ha señalado un sacerdote, padre Giorgio Licini, que es exsecretario general de la Conferencia Episcopal de Papúa Nueva Guinea. Y dice: esta medida está muy bien, pero no es suficiente. Ahora lo que hace falta es que los papuanos vivan conforme al Evangelio, vivan conforme al plan de Cristo para los hombres. Es decir, que por supuesto que está bien que haya una mención en la Constitución, porque además es de justicia, a Dios. De hecho, si ustedes recuerdan, cuando normalmente se acerca el aniversario de la Constitución, nos gusta en este programa repasar la famosa pastoral de don Marcelo y 8 obispos que firmaron con él, ¿no? Y uno de los primeros puntos, que él entendía que faltaba en la Constitución, es que no se hacía ninguna mención a Dios. Bueno, esto lo han hecho en Papúa Nueva Guinea, pero ¿qué dice este sacerdote? Oye, esto no es suficiente. Un Estado no va a ser cristiano porque lo diga la Constitución. Un Estado que será cristiano si sus habitantes viven conforme a la fe cristiana, viven conforme al Evangelio. De otra manera, también podemos decir, y aplicándolos ahora en España, al margen de lo que diga la Constitución, que sigue siendo importante, y es una ausencia importante lo que señaló don Marcelo, lo importante y prioritario como primer paso es que los cristianos vivamos socialmente como cristianos. Que los cristianos nos creamos lo que Pío XI, en Quas Primas, de la que se cumplen ahora 100 años, nos enseñó del reinado social de Jesucristo. Eso es lo importante. Pero bueno,
me gustaba, y por otro lado, pues me llamaba la atención este contraste que se daba entre, bueno, la noticia referente a España de una constatación del avance de la secularización y por otro lado, pues ver que un país, yo pienso que pequeño, porque no lo conozco bien, de Oceanía, pues daba el paso, y de hecho, en este paso que han dado, la Biblia la han declarado como símbolo nacional. Así que les invito a todos ustedes a también, pues, a rezar, ¿no?, para que la sociedad papuense, no sé cómo se dice, papuense o nuevaguineanse, pues sean capaces de vivir de forma coherente con lo que han querido establecer en su Constitución. Vamos a hacer una breve pausa y continuamos en Católicos en la Vida Pública. Come on, I'm right, I'm wrong, and when I'm wrong I say we always had the good and bad, and that will never change. This is the closest I've ever been, oh yeah. We give, we take, we mend, we break, and so this cycle goes. We're doing well, we've been through hell, and only heaven knows how far we get to. Thank God I met you though. And if you don't know, just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. You know. Come on, 'cause you're the one that I want for myself. The strength you give, I wanna live inside our little shell. Nothing comes close to, nothing's supposed to, yeah. You have your doubts the same way I do. When you're out saving my love, that's the truth. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. You know. When you don't feel that you're strong enough to make it, when life treats you hard, you don't feel you can take it. When you don't know where you stand, you're close to breaking. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. You know. Just put your hand on my heart. Put your hand on my heart. And I don't have to say it, and I don't have to fake it. Just put your hand on my heart. Just put your hand on my heart. And you know. Pues cuando son las 8:30 en la península, 7:30 en las Islas Canarias, continuamos en el programa Católicos en la Vida Pública, y lo hacen en compañía de Luis Zayas. La verdad que tengo varios temas para comentar con ustedes de las últimas semanas, y vamos a ver por dónde continúo, porque ya hemos hablado de la cuestión de la secularización y hemos hablado del ejemplo de Papúa Nueva Guinea. Pues yo ahora les quería hablar, aunque no directamente de economía, de todo el debate que está surgiendo en relación con los aranceles de Trump. Y les digo en relación con, porque
no se trata de hablar de los aranceles. Honradamente, si ustedes me preguntan, ¿tiene razón Trump? ¿No tiene razón Trump? No lo sé. No conozco los aranceles que sufren los productos estadounidenses en otros países del mundo y no sé los aranceles que hasta este momento ponía Estados Unidos a los productos del resto del mundo, con lo cual no sé si se da una relación de justicia o no. Y con eso tampoco quiero negar el hecho de que pueda generar un efecto perjudicial el hecho de que cada país por su cuenta pues empiece una guerra comercial, porque es verdad que normalmente las guerras comerciales no benefician a nadie. Lo que pasa es que a mí lo que me parece interesante y que es muchas veces por lo que se atacan este tipo de cuestiones es que de alguna manera la idea del globalismo se está poniendo en solfa. Y creo que eso sí es una virtualidad de algunos pasos que está dando Trump en la esfera internacional. Claro, cuando hablamos de globalismo, ahora ya en el editorial les he citado un par de libros. Ahora estoy leyendo uno de Agustín Laje que se titula El globalismo. Es un libro que es denso, largo, pero la verdad que es muy interesante porque profundiza de forma muy minuciosa en lo que es el origen del globalismo, lo que es o en lo que se decanta el globalismo o se concreta, y luego todos los actores e instrumentos que ese globalismo viene utilizando para de alguna manera imponerse en el mundo. Y claro, cuando hablamos de globalismo hablamos de una idea muy clara y es la búsqueda de una autoridad global en el mundo que supone la eliminación de todas las soberanías nacionales y que por tanto, si a través del liberalismo llegábamos a una situación en la que había es individuo y Estado, ahora lo que tendríamos es individuo y poder global. Porque de alguna manera, si las autoridades estatales siguieran existiendo dentro del ámbito del globalismo, lo que serían es meras correas de transmisión de lo que determinará ese poder global. Claro, esta construcción del globalismo supone todo un proceso, iniciado fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y tiene diferentes actores. Uno de ellos son las instituciones globales. La ONU, con todas sus instituciones adyacentes, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, las Cortes Internacionales. Luego también tenemos grandes corporaciones, fundaciones y personas privadas que se denominan filántropos, que tiran hacia adelante en todo este proceso. Y uno de los instrumentos pues, que muchas veces han utilizado son lo que se llama el multilateralismo, ¿no? Esa idea de que pues nos reunimos todos, firmamos un acuerdo o creamos instituciones globales donde luego por mayoría de esas instituciones supuestamente se va, de los miembros de esas instituciones que serían los estados, se va definiendo cómo organizamos el mundo. Y claro, pues eso tiene sus problemáticas, porque eso puede provocar en muchas ocasiones, primero, que no sean realmente los países los que determinan esas políticas, aunque las voten, sino los funcionarios de esas instituciones. Y segundo, que eso puede provocar que determinadas mayorías permanentemente puedan perjudicar o imponer cuestiones contrarias a su idiosincrasia o a su economía a otra serie de naciones, ¿no? Pero, de alguna manera, lo que se argumenta o se plantea como argumento de autoridad y legitimidad es decir, oye, pues esto lo ha decidido tal institución. Bueno, ya, pero es que esto puede ser contrario a mis intereses. Y, por tanto, no necesariamente tengo por qué aceptarlo. Claro, esto no supone una visión, vamos a denominar nacionalista, en el sentido de decir, yo solo quiero hacer aquello que a mí me conviene, aunque perjudique a los demás. No, eso es una visión nacionalista que no es cristiana. Pero esa idea de que porque hay mayorías permanentemente yo tengo que aceptar decisiones del conjunto contrarias a mis intereses, tampoco es cristiana. Porque el primer deber que tiene una autoridad es promover el bien común de sus ciudadanos.
Y por tanto, si el hecho de estar en determinadas organizaciones internacionales que utilizan como excusa la mayoría que ha votado para imponer medidas que me contradicen o que me perjudican, pues es normal que haya países que levanten la mano y que de alguna manera pongan en solfa, ¿no?, esta estrategia del globalismo. Y de alguna manera, en el ámbito del comercio internacional, es lo que sucede con esta decisión de Trump, que repito, no digo que sea correcta o no. De hecho, como español, aquellos aranceles que ponga a productos españoles me parecen mal, porque nos perjudican. Y lo que creo es que sería bueno que bien el gobierno de España o bien la Unión Europea se pongan a hablar con Trump para ver qué malentendidos hay, verificar cuáles son las posiciones arancelarias de unos y otros y llegar a un acuerdo justo. Pero lo que sí me parece interesante en este movimiento de Trump es poner en solfa el sistema del globalismo. Sistema que también, por ejemplo, ha puesto en solfa cuando ha decidido salirse de la Organización Mundial de la Salud. Institución que jugó un papel nefasto durante la pandemia del COVID, pero que además hoy en día está tratando de drenar soberanía sanitaria de las naciones para convertirse en la única autoridad global en caso de que surgieran nuevas epidemias. Igual que me parece muy razonable que Trump en un momento dado haya dicho, oiga, los acuerdos de París perjudican seriamente la calidad de vida de mis ciudadanos. Y por tanto yo no quiero aceptar un acuerdo que de una manera tan gravosa infringe daños a nuestros ciudadanos, porque el hecho de que la mayoría lo haya acordado no quiere decir que yo me lo tenga que imponer, si es gravemente perjudicial para mí. Y creo, por eso, que desde mi punto de vista hay como que elevar la cuestión del debate. Lo que se está produciendo con la nueva administración americana es poner en solfa el modelo del globalismo, la finalidad del globalismo, que es una autoridad mundial. Obviamente a esto se va por pasos. Y aunque se van vislumbrando cosas, por ejemplo, en la Unión Europea, prácticamente las soberanías nacionales están cedidas a la Unión Europea y se habla de que prácticamente en torno del 70-75% de la legislación nueva que se crea viene desde Europa y se transpone directamente en España. Por tanto, Europa tiene mucha capacidad de influencia sobre la vida de los españoles y, por tanto, yo creo que es buena noticia. Más allá de las cuestiones concretas, ya digo que ahí no quiero entrar, porque tampoco tengo el conocimiento suficiente. Pero, repito, lo que me parece muy interesante de estos pasos que está dando la administración norteamericana es el hecho de poner en cuestión el modelo global al que nos quieren llevar. Y yo creo que ahí, bueno, pues se abre una vía interesante. Porque es verdad que existe un bien común, de alguna manera podemos denominar global. Y efectivamente hay problemas, dada la globalización que se ha producido en el mundo, que es una cuestión distinta, ¿no? La globalización lo que realmente es que la interconexión entre todas las naciones del mundo, fruto de los avances tecnológicos y demás, pues es mucho mayor. Y por tanto, el hecho de que haya mucha más interconexión implica que las medidas que tomemos cada uno pueden afectar más directamente que hace un siglo al resto de los países. Y por tanto, que hay cuestiones que es bueno que nos reunamos entre todos para ver cómo las podemos gestionar de manera que obtengamos todos el mayor beneficio posible. Y eso es interesante, y eso no es contrario a la doctrina social de la Iglesia, al revés. Hemos dicho muchas veces que la doctrina social de la Iglesia no es nacionalista. Cuando decimos nacionalista es que no busca que las naciones actúen solo por su propio interés, sino que actúen pensando en su interés y en el de los demás. Un principio básico de la doctrina social de la Iglesia es el principio de solidaridad, el entender que todos de alguna manera somos responsables de todos
y que tenemos que ver qué impacto tienen las medidas que queremos tomar, no solo en nosotros, sino también en los demás. Por tanto, en la doctrina social de la Iglesia no hay una negativa al hecho de que pueda haber, ¿no?, entidades supranacionales que de alguna manera atiendan a cuestiones. Pero claro, no son instituciones que tengan como fin abolir las soberanías nacionales, que es una cuestión muy distinta. Y un ejemplo creo que lo tenemos en lo que fue la cristiandad medieval. ¿Qué sucede en la cristiandad medieval? Que todos esos países cristianos, todos esos reyes cristianos, asumen que hay una autoridad por encima de ellos que puede ejercer de árbitro en conflictos entre países cristianos, entre naciones cristianas, que es el Papa. Y le reconocen ese papel, vamos a decir, de árbitro. Por tanto, reconocen que hay un poder por encima del de las naciones. Pero claro, es un poder que aplica en determinadas cuestiones, que no tiene competencia en todo y que no tiene competencia normalmente en las cuestiones internas de una nación. Más allá de que la Iglesia siempre tiene la posibilidad de avanzar o de plantear que hay cuestiones, por ejemplo, legislativas inmorales y demás. Pero ese reconocimiento del papel del pontificado, del Papa, como una institución superior a todos esos reinos o reyes cristianos, era en la medida de que mediara en conflictos que surgían entre esos reyes o reinos, y que reconocían que había una autoridad a la que se podía acudir para dirimir los conflictos. Pues como sucedió, por ejemplo, con toda la cuestión del reparto de América cuando el descubrimiento de Colón entre entre Portugal y España. Bueno, ahí surgió un conflicto, se acudió al Papa como árbitro de esa situación, tal. Pero claro, repito, esa figura que de alguna manera las naciones cristianas reconocían como superior a esas, no tenía como objetivo anular esas soberanías nacionales. Que eso es lo que sí pretende el globalismo. Generar un poder por el cual se anulen esas soberanías nacionales. Que otra cuestión luego sería, pero ya no nos da tiempo para entrar en eso, cómo se entienden las soberanías nacionales, que también de alguna manera, como concepto moderno, ¿no?, lo que han supuesto también es la destrucción de otras soberanías naturales que existían en lo que es la concepción orgánica de la sociedad. Pero bueno, eso hoy nos escapamos. Simplemente, bueno, quería compartir con ustedes esta idea. Es decir, hay determinados movimientos de Donald Trump que generan mucho ruido, pero creo que también podemos dar una vista un poco más alta y ver, bueno, pues que está yendo contra una tendencia muy peligrosa del mundo occidental, que es la cuestión del globalismo, que, como decía, lo definimos como la existencia o la búsqueda de un poder global que anule cualquier otra soberanía intermedia. Quizá otro día, hoy ya no nos queda tiempo para mucho más, podíamos hablar del paso que ha dado también de cerrar el Departamento de Educación de Estados Unidos. Pero bueno, eso lo dejamos para otro programa. Tenía dos cuestiones también que yo quería comentar hoy con todos ustedes, ¿no? Referidos al Valle de los Caídos, bueno, creo que hay un artículo que ha publicado hoy Monseñor Jesús Sanz, que se titula ¿Qué verde era mi bella? ¿Qué verde era mi valle y qué bella su cruz? Que creo que merece mucho la pena que lo busquen. Si buscan Valle y Cruz Jesús Sanz Montes, lo encuentran, y es un poco la carta que suele publicar todas las semanas, en la que yo creo que pone los puntos sobre las íes respecto de lo que es el valle, el conjunto del valle, la basílica, la abadía y la cruz, como un lugar de reconciliación y de oración. Y creo que hace muy bien denunciando la insidia, me atrevo a utilizar este calificativo, de aquellos que están buscando
convertir ese lugar creado para la reconciliación y para la oración en motivo de discordia y división. Y yo creo que es un artículo que merece la pena leerlo. Porque, repito, creo que pone la cuestión en su lugar. ¿Qué es el valle? ¿Qué significado tiene? Y que, por tanto, querer tocarlo y modificar lo que es su sentido de reconciliación y de oración, pues lo único que puede traer es males mayores. O sea que me parece muy, muy interesante. Y luego, bueno, pues nada, una experiencia de que yo estuve este domingo en misa de una y realmente pues creo que es bonito ver la cantidad de gente que está yendo al Valle de los Caídos, bueno, pues a misa y a rezar, y creo que bueno, pues que es una buena práctica para estar cerca de esa comunidad benedictina. Y también, pues como me hablaba con una persona que estaba en la cola con nosotros, porque realmente al Valle pudimos entrar muy bien, pero luego como había tanta gente y para entrar en la basílica hay que pasar por un arco de seguridad, pues ahí se monta una cola larga, bueno, y te da tiempo a hablar con gente. Bueno, pues como decía ella, pues hay mucha gente que no conoce el Valle, se ha quedado con la idea que le cuentan terceros. Yo creo que merece la pena ir, verlo y conocerlo. Y luego, bueno, nosotros estuvimos en misa de una, pero cuando he asistido a la misa de 11 con la escolanía, y que en general celebra, si no toda, buena parte de la comunidad, yo creo que van a descubrir una liturgia espectacular, que les va a llegar mucho. Y nos queda poco tiempo, pero no quiero irme sin abordar la situación de los cristianos en el mundo. Y una noticia de esta semana pasada, del 3 de abril, en Infocatólica también, que a uno pues le deja preocupado. 1 de cada 3 cristianos quiere emigrar de Israel por el ambiente de persecución en el que viven. Y esto es duro oírlo. Casi en el colectivo de menores de 30 años, casi el 50% quiere huir. Y la razón fundamental es la escalada de ataques contra la minoría cristiana por parte de grupos extremistas judíos o movimientos vinculados a los colonos y una percepción generalizada de discriminación por parte de los agentes estatales. Yo creo que este tema es importante tocar. En muchas partes del mundo los cristianos sufren persecución por el Islam y en la India por la religión hindú. Pero con carácter general en Israel sufren persecución por parte del gobierno israelí y de los judíos. Porque cuando dicen por parte de grupos extremistas judíos y discriminación por parte de agentes estatales. Es decir, se nos habla muchas veces de que Israel es la gran democracia de Oriente Medio, y lo puedo aceptar, es la única que hay y por tanto pues es la democracia que hay en Oriente Medio, pero Israel no es un país que trata bien a los cristianos. Y en la medida que puede va generando situaciones de discriminación o de incomodidad para que se vayan yendo. No hay que olvidar además que la mayoría de los cristianos que viven en Tierra Santa pues son de origen árabe. Que no todos los árabes son musulmanes, aunque la mayoría de los árabes sean musulmanes. Y yo creo que esto, primero, hay que denunciarlo. Y segundo, hay que rezar por ellos. Ahora les voy a decir mal el pueblo, pero a través de un amigo, el padre Javier, pues hemos conocido, él lo conoció, yo no le conocí personalmente, creo, es que ahora me voy a liar de pueblo, no sé si era en Betania, pero al último cristiano que quedaba, a la última familia cristiana que quedaba. Y él no se quería ir de allí para que no desaparecieran los cristianos de ese pueblo. Repito, creo que era Betania, pero ahora no se lo puedo asegurar. Claro, cuando uno oía, ¿no?, que él se quería quedar en un entorno totalmente hostil, incluso para sus hijos, por mantener la presencia cristiana, bueno, pues a uno se le caía, por un lado, el alma a los pies por la situación en la que vivía, y por otro lado,
descubría la grandeza de esa persona, que entendía la grandeza de su fe y la importancia de que en la Tierra Santa, en la tierra de Jesucristo, siguiera habiendo cristianos, ¿no? Entonces yo, bueno, pues quiero animarles a todos ustedes, antes de acabar el programa, pues a que pidan por los cristianos en Tierra Santa. Y luego, pues una noticia pues que a uno le llena de alegría, porque uno de los países donde está habiendo mayor persecución a los cristianos es Nigeria, una persecución que está fundamentalmente llevada a cabo por miembros de guerrillas islamistas, pero a pesar de eso, pues una noticia que también encontraba en Infocatólica, es una de las páginas web de información religiosa que más sigo, bueno, en la que decían que el número de cristianos está creciendo de forma muy importante en el norte de Nigeria, a pesar pues de la presión yihadista, de que hay luchas tribales y demás. Bueno, y creo que es una buena noticia, porque es verdad que a veces pues nos centramos en hablar de, vamos a decir así, la Iglesia en Occidente, y muchas veces pues cuando la miramos, aunque hay brotes verdes que dirían aquellos, pues con carácter general puede ser una iglesia que transmite una idea de decrépita, de desesperanza, de retirada. Bueno, pero vemos que en un continente como el africano, donde además esos cristianos pues encuentran muchas dificultades para poder practicar su fe, pues la iglesia es pujante y la iglesia crece. O sea que también, bueno, pues por acabar con una mención positiva a lo que está sucediendo en Nigeria. Y hoy, pues no lo he dicho al principio, pero aprovecho este minuto que me queda de programa para animarles a que sigan rezando por Guillermo, que va bien, por Álvaro, que cada día está mejor, por Alberto y por Joaquín, que están luchando ahí contra enfermedades muy duras, por Beatriz, esta niña embarazada, que les comenté pues que su hijo venía con serios problemas, y por Cristian, este joven que está luchando contra un sarcoma. Me despido de todos ustedes. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere. Que Dios les bendiga. Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.